Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bien, programa de COVID-19 como una enfermedad metabólica. Primero una disculpa, el día de ayer no hubo luz acá en el consultorio, entonces no pude dar la presentación, pero hoy ya todo está en orden, pero las programaciones son para los días jueves. Bien, pues ya casi terminamos con nuestro curso de COVID-19 como una enfermedad metabólica con el lema Cuídate en casa, todo lo que nosotros podemos hacer, más allá de las medidas que se toman a nivel general, lo que podemos hacer como individuos, como personas, para activarnos en casa. Activarnos quiere decir hacernos responsables por nuestra salud y evitar así la enfermedad o las complicaciones por la enfermedad. Entonces vamos a ver en esta ocasión el programa número 7 de la serie Actividad, Relajación y COVID-19. Aquí están todos los programas que hemos visto a la fecha y el siguiente, próximo jueves, todos unidos contra COVID-19. Bueno, vamos a empezar nuestro programa con esta imagen que ya conocen ustedes. Ahorita estamos enfocándonos en la forma de evitar la enfermedad. Ya sabemos que estas son las medidas sociales de las que hay difusión amplia de parte del gobierno, de los diferentes gobiernos, pero esto es lo que podemos hacer nosotros para cuidarnos en casa y así evitamos la enfermedad a pesar de que tengamos contacto con el virus. El virus puede estar presente y no enfermar de COVID-19 si tenemos nuestra nutrición al 120%, nuestras reservas inmunológicas son correctas, son adecuadas, están completas, no nos falta nada, nuestro metabolismo es eficiente y nuestras hormonas están niveladas. Esta plática va a ser más enfocada al metabolismo eficiente y las hormonas niveladas. Y cuando nos sepamos enfermos, hay que tomar las medidas para evitar la complicación. También ya hablamos de ellas cuando hablamos de obesidad, de diabetes, de hipertensión, de dislipidemia. Tocamos más estos puntos de acá. Bien, ¿cómo evitamos la enfermedad? Primero quiero dejar retomar esta imagen que pasé en la primera sesión, cuando vimos el COVID-19 contra la medicina moderna. Me pareció importante retomarla porque acá vemos que en el centro tenemos a la salud, como lo define la Organización Mundial de la Salud, como un bienestar físico, mental y social. Y quiero recalcar que la parte naranja de la enfermedad, a partir de que nos enfermamos, nos piden estar en casa o acudir al hospital, o de plano entramos a una unidad de cuidados intensivos, o estamos en riesgo de perder la vida. De todo esto se encarga el sistema de salud de cada gobierno, de tener suficientes hospitales, suficientes camas, suficientes ventiladores, y esto nos deja totalmente en manos de los hospitales una vez que nos hayamos enfermado. Pero la medicina moderna no se encarga de lo que va para arriba, de la salud hacia arriba, de la salud a la plenitud. De eso nos encargamos nosotros. Y esta plenitud es la que fortalece nuestras defensas, es la que nos permite no enfermarnos a pesar de que tengamos contacto con el virus, es la que nos permite no complicarnos una vez que nos hayamos enfermado. Es la salud llamada como salud positiva. Esta salud positiva es más allá de un completo bienestar físico, mental y social. Consiste en estar sanos, plenos en cuerpo y mente, estar plenos completamente en cuanto a nuestras emociones, nuestro nivel de energía. Nuestros ritmos biológicos tienen que estar perfectamente sanos, perfectamente sincrónicos, es decir, que coinciden en los ciclos biológicos entre ellos para sinergizarse, para dar más fortaleza en nuestro organismo. Tenemos que consumir abundancia de nutrientes, como ya les comentaba en pláticas anteriores, nutrición al 120%. Y no me refiero a las cantidades, me refiero básicamente a la calidad de los alimentos, la suficiente cantidad de vitaminas, de minerales, de otros
oligoelementos, de otros oligonutrientes que están presentes en todas las plantas y en los animales que consumimos. Nuestro sistema inmunológico tiene que aprovechar todos estos nutrientes para que sea competente, y nosotros en nuestro medio también tenemos que estar sanos, empezando por nuestra familia, nuestra sociedad y nuestro medio ambiente. Tenemos que estar plenos, y todo alrededor de nosotros tiene que estar pleno también. Y esto requiere una conciencia social nuestra una vez que tenemos una salud física y mental. Bueno, vamos a ver la actividad y relajación, que es el tema de la plática de hoy. Ahí ven a una persona activa y abajo una persona inactiva o relajada. Los siguientes sistemas se pueden encontrar en estados de actividad o relajación, ¿sí? Lo que están viendo en las imágenes es una actividad o relajación física, que el físico es todo nuestro sistema de percepción, de movimiento, de interacción con el medio ambiente. Digamos que el sistema físico es el que nos permite, el que va de nosotros para afuera, el que nos permite interactuar con nuestro medio, con las personas, hacer ejercicio, relajarse, ver algún buen programa, leer algún buen libro. Esa es nuestra actividad física, uno en movimiento y otro en relajación. El mental, el sistema mental, consiste en nuestro intelecto y nuestras emociones. Bien dicen de mente y cuerpo, hay que mantener mente sana y cuerpo sano. El estado mental, lo que va de nosotros hacia adentro, nuestro intelecto, nuestros sentimientos, nuestras emociones, pues todo lo que nosotros pensamos y que nos hacen reaccionar al medio es nuestro sistema mental. Y este sistema mental tiene que estar en sincronía también con la activación o inactivación física. Pero hay otro sistema que también se activa y se relaja, del cual nosotros no hemos escuchado mucho, que es el sistema metabólico. Y el sistema metabólico son todas nuestras funciones vitales, nuestro latir del corazón, nuestra digestión en el intestino, nuestra respiración. Estos sistemas también tienen diferentes estados, y en eso consiste la plática. Vamos a enfocar esta plática en cómo activamos y relajamos nuestro sistema físico, nuestro sistema mental, para que estén perfectamente sincronizados, en sincronía perfecta con el metabólico. El metabólico, que es el que estamos viendo, el que hemos estado viendo todas estas pláticas, nuestro sistema metabólico, cuando hablamos de la insulina, de las diferentes hormonas que participan, la vitamina D, melatonina, todas las pláticas previas se refieren a un sistema metabólico que tiene también sus estados de actividad y relajación. Y aquí el punto clave de esta plática es cómo hacemos coincidir el estado metabólico. ¿Quién se encarga de esto? Las hormonas. Las hormonas sincronizan los estados de actividad y relajación en ciertos órganos específicos. Cuando hay sincronía se tiende al bienestar, a la plenitud y a la conciencia del todo que hemos platicado con anterioridad. Es decir, los tres sistemas en estado de actividad y relajación coincidiendo. Cuando uno se activa, el otro se relaja, viceversa, para que pueda permitir a que el otro funcione. ¿Sí? Si dos sistemas están activos al mismo tiempo, puede no haber no hay una sincronía y puede no haber salud o una sensación de enfermedad. Entonces, la recomendación es que nosotros sincronicemos nuestro metabolismo con la actividad física y mental que realizamos. Vamos a ver cuáles son estas hormonas clave de la activación física. Primero vamos a hablar de activación física. Estas hormonas ya las conocemos, ya hemos platicado de ellas en otras pláticas, en otras series también he platicado de estas hormonas. Y quiero recalcar acá un par de hormonas, el cortisol y la adrenalina, para empezar. El cortisol es la llamada hormona del estrés.
Esta hormona en realidad es una hormona que permite el cambio, permite la adaptación, permite la renovación, más allá de ser considerada la hormona del estrés, que no estoy de acuerdo yo con ese título. Es una hormona que nivela, mantiene un estado de alerta mental y físico. El cortisol se produce más por las mañanas, es cuando más se requiere del cortisol. Garantiza la energía para los órganos vitales. Cuando uno despierta en la mañana, a las 6, 8 de la mañana, 10 de la mañana, que es el momento de su máxima acción, nosotros hemos pasado toda una noche sin comer y entonces el cortisol lo que hace es sacar la energía de donde puede. ¿Y de dónde lo saca? De todas aquellas proteínas que ya están usadas, que ya están viejas, que ya no funcionan bien, que ya están oxidadas. Esas proteínas funcionan para reciclarse y para formar energía. Entonces, el cortisol saca estas proteínas de las células que ya no sirven tan bien como antes y las utiliza para formar energía. Y a este mecanismo del cortisol se le conoce como autofagia. Autofagia es autoconsumirse y selectiva porque el cortisol, cuando se produce en una sola ocasión en las mañanas, saca todas esas proteínas que ya se usaron, que ya funcionaron, que ya se oxidaron nuevamente y las convierte en energía. ¿Sí? Las proteínas se pueden convertir en energía, de hecho pasa continuamente. Y esa es la instrucción principal del cortisol para que nosotros podamos despertar a pesar de no haber comido nada en toda la noche. La adrenalina funciona muy bien a la par que el cortisol. La adrenalina mantiene el flujo sanguíneo a órganos vitales para nuestra supervivencia, corazón, músculo, cerebro, órganos de los sentidos. Ustedes recuerdan seguramente la adrenalina o lo han escuchado, es la que se produce cuando estamos ante un peligro inminente. Cuando el ser humano se enfrentaba con un peligro inminente en el pasado, pues tenía que sobrevivir o tenía que luchar. En estas circunstancias de la vida moderna se da poco esa situación y más bien nosotros podemos replicar una situación similar cuando hacemos ejercicio. Hacer ejercicio es correr, es hacer fuerza, hacer ejercicio, es fortalecer nuestros músculos, es activar nuestro sistema de defensa. Esta acción de la adrenalina es facilitada por el cortisol. Entonces el cortisol y la adrenalina funcionan juntas. En la mañana, el pico máximo del cortisol, de 6 a 10 horas, la adrenalina propiciada por el ejercicio se potencia por el cortisol. Ya están viendo aquí algunas coincidencias en las que pueden ustedes trabajar. La testosterona, una hormona que mantiene la capacidad y actitud de supervivencia como individuo y como especie. La testosterona está presente tanto en hombres como en mujeres en diferentes concentraciones, pero la testosterona permite que crezca nuestro sistema nervioso central, nuestros músculos, nuestros huesos y nuestros anexos de la piel como el pelo y el sebo como una barrera ante las agresiones del medio. Y tiene la testosterona un pico durante el día, durante todo el día se está produciendo, pero más a las 7 de la mañana. Y es un momento en donde nuestros músculos entonces están particularmente receptivos para el ejercicio. Es cuando más se puede obtener un beneficio del ejercicio cuando la testosterona está en su pico máximo. Y las endorfinas son péptidos, son neurotransmisores en nuestro sistema nervioso central que mantienen una sensación de bienestar, que nos permiten ignorar el dolor, ignorar la angustia, por lo menos de manera momentánea, y se liberan cuando hacemos ejercicio. Y el cortisol potencia la acción de las endorfinas. El cortisol también tiene cierta acción analgésica, quita un poco el dolor, antiinflamatoria, y las endorfinas vienen perfecto en este momento para cuando está el pico máximo de cortisol. Entonces son las 4 hormonas clave de la activación
física: cortisol, adrenalina, testosterona y endorfinas. Lo ideal es que coincida el pico del cortisol con la adrenalina y la producción de adrenalina y endorfinas, y el pico de testosterona también con la producción de adrenalina y endorfinas, para sacar el máximo provecho de la energía, para que estas proteínas que el cortisol está digiriendo realmente sean utilizadas para producir una buena calidad de energía, y salgan todas aquellas proteínas que ya no están funcionando bien, que ya han perdido su estructura, que ya han perdido su función, pues ya que salgan, y que salgan bien, y que salgan completamente, que se transformen en energía para hacer ejercicio, ¿no? Bien, esta es la activación física. Ahora vamos a ver la relajación física. Las hormonas clave de la relajación física también son hormonas clave de una activación metabólica. Cuando nosotros estamos físicamente relajados y no estamos haciendo ejercicio, estamos acostados, estamos descansando, estamos leyendo un libro, entonces se activa nuestro metabolismo. Nuestro metabolismo son todas nuestras reacciones internas, y está liderada por estas hormonas que vemos acá. La vitamina D es la hormona del sol, la hormona del día. ¿Qué hace la vitamina D? Mantiene la diferenciación celular, el ciclo celular y en general la homeostasis interna. La vitamina D está en todos los tejidos, en todos absolutamente. Tradicionalmente se le ha asociado con el bienestar del sistema músculo-esquelético, huesos fuertes, huesos calcificados, pero en realidad la vitamina D funciona para mantener el equilibrio u homeostasis interna en todo nuestro organismo. Estabiliza a las células, estabiliza su membrana celular, estabiliza su DNA, estabiliza todo la vitamina D, y se activa más cuando nosotros estamos relajados físicamente. Es muy importante, estabiliza el metabolismo energético, tiene particular acción a nivel de las mitocondrias celulares, que son las productores de energía, activa nuestras defensas, permite una respuesta inmunológica eficiente, y sobre todo la vitamina D propicia el desarrollo de nuestras defensas dirigidas hacia los virus, hacia combatir los virus. Entonces, muy, muy importante, la vitamina D permite que se deje que las defensas dejen de luchar a lo loco y en realidad se enfoquen en lo que se deben de enfocar, en combatir al virus. Es decir, producción de anticuerpos, producción de inmunidad específica, de células específicas que van a destruir a ese virus, y eso es por la vitamina D. La máxima acción de la vitamina D es vespertina. Una vez que ha pasado el momento máximo de sol, cuando el sol está hasta arriba, ya en el resto de la tarde el sol baja y ya no hay tanta luz, pero ese es el momento clave cuando la vitamina D está en su pico. Cuando ha pasado la luz del día máxima, estamos en la tarde-noche, es cuando más vitamina D se produce. Y entonces pueden ver aquí algunas coincidencias, ¿no? Quizás en la tarde sea el mejor momento para llevar una relajación física y una activación metabólica. Aparece también la melatonina en este listado, es la hormona de la noche, la hormona del sueño, se produce cuando hay oscuridad. Esta melatonina hace algo muy parecido que la vitamina D, induce la regeneración celular y la formación de conexiones a nivel del sistema nervioso central en nuestro cerebro. Evita el daño celular por radicales libres, igual que la vitamina D, nos está protegiendo continuamente en las células del daño externo. Ajusta también la respuesta inmunológica, también permite que nuestra respuesta inmunológica esté dirigida, esté enfocada en destruir al virus, al patógeno, al extraño en nuestro organismo. Y la melatonina permite que nosotros durmamos, que tengamos un sueño reparador, y así nos prepara para el día siguiente. Es pasando la noche cuando nosotros ya tenemos una renovación
nuestra para poder activarnos al día siguiente. La insulina es una hormona clave también para la relajación física y la activación metabólica. La insulina permite la distribución equitativa de nutrientes y su adecuado almacenamiento. Nosotros hemos visto en todas estas pláticas que la insulina se produce cuando nosotros comemos, cuando comemos lo que sea, pero más cuando comemos alimentos ricos en energía, que son los que son ricos en carbohidratos. Los alimentos ricos en carbohidratos tienen energía fácilmente disponible, fácilmente utilizable, pero también fácilmente almacenable. Y aquí es donde hay que tener precaución en producir una cantidad de insulina suficiente, adecuada, pero no excesiva. Entonces tenemos nosotros que seleccionar los nutrientes que nosotros consumimos. Tiene que haber un balance entre la cantidad de energía que se puede producir por lo que comemos o almacenar, o lo que se puede almacenar por lo que comemos, y que realmente sea comida que tenga vitaminas y minerales en alta densidad. Entonces, este balance, pues es lo que hemos visto en las pláticas anteriores. ¿Cómo mantener este balance? Pues lo que ya habíamos visto, ¿no? Los 5 colores, los 5 sabores, al menos un representante del grupo animal. Si hacemos todo esto, nosotros vamos a mantener un balance adecuado y van a ingresar los nutrientes por acción de la insulina a donde tienen que ingresar y se van a utilizar. La insulina renueva las proteínas de todos los tejidos. Después de que el cortisol, que vimos en la activación física, acaba de degradar todas aquellas proteínas internas de nuestras células, acaba de deshacerse de estas proteínas oxidadas, ya inútiles. Entonces llega la insulina. Una vez que nosotros comemos, la insulina hace que la célula empiecen a producir estas proteínas nuevamente, pero que sean nuevas por completo. Toma los nutrientes de la dieta y estos nutrientes los transforma en proteínas para sustituir a las que acaba de llevarse el cortisol. Entonces se forma un ciclo. Tan importante es el cortisol, que tenga un pico, el cortisol, como es importante tener un pico de insulina, porque el cortisol destruye y después la insulina construye sobre eso que dejó, ese vacío que dejó el cortisol. Entonces son hormonas que deben de actuar una y otra en diferentes momentos. El problema es cuando coinciden. Cuando coincide la insulina con el cortisol, ahí es cuando se genera una verdadera contraposición entre los dos efectos hormonales, porque la insulina le está dando entrada a los carbohidratos y el cortisol está produciendo carbohidratos de nuestras proteínas. Y entonces, esta coincidencia de cortisol e insulina es una asincronía que no debe de ocurrir, porque esto nos predispone a que haya las enfermedades del metabolismo, todas las que ya vimos. Bien, ustedes se han percatado siempre que la insulina, una vez que comen, nos relaja física y mentalmente, ¿sí? Nos sentimos, una vez de que hemos comido bien, nos sentimos relajados, siempre que no hayamos comido demasiado. Podemos estar relajados, incluso nos da un poco de sueño, y eso porque la insulina activa nuestro metabolismo. Mientras está la insulina presente, hay crecimiento, desarrollo y renovación celular. Y para eso tenemos que estar inactivos. En ese momento no podemos hacer ejercicio, no porque nos haga daño, sino porque simplemente no estamos capaces para hacer ejercicio, porque la insulina está activando nuestro metabolismo y relajando nuestra mente. Las endorfinas que se producían al hacer ejercicio también se producen cuando hacemos alguna actividad placentera. Estas endorfinas que mantienen esta sensación de bienestar y nos permiten ignorar el dolor y la angustia, se liberan cuando hacemos alguna actividad, aunque no sea física, pero sí mental. Una actividad mental es, como les decía, el ejemplo de leer un libro, de ver algún programa, de hacer alguna actividad recreativa, o aumentar nuestra inventiva, nuestra creatividad,
¿sí? En la tarde, en tarde-noche, es cuando más está activa nuestra mente en cuanto a la parte artística, en cuanto a la parte creativa. Y esto no puede suceder en la mañana, es difícil que suceda en la mañana porque es cuando más estamos activos. Y está el cortisol que nos activa a nivel físico y no tanto a nivel de estas actividades mentales más propias del estado relajado. Bueno, vamos a ver un resumen y vamos a agregar un poquito aquí qué pasa con la sincronía mental. Ya vimos la activación física, ya vimos la activación metabólica y nos falta la mental. En realidad, nuestra actividad mental no llega a un estado de reposo, a un estado de inactividad, pero sí se pueden alternar las actividades mentales. Hay actividades mentales que aquí ven en la imagen, que se describen clásicamente como las actividades del hemisferio izquierdo, que son pues todas estas capacidades más lógico-matemáticas, y en el hemisferio derecho hay otro tipo de actividades que son las creativas artísticas. En realidad no es tanto así, esta es una descripción clásica de los hemisferios cerebrales, pero no es totalmente cierta, pero sí tiene que ver un poquito con la activación que se tiene en la mañana y la activación que se tiene en la tarde. Entonces vamos a ver nuestra imagen. Hay que sincronizar los relojes. Del lado de arriba, en la parte de arriba izquierda, viene el cortisol. Vamos aquí a sacar el señalador. Cortisol, adrenalina, testosterona y endorfinas. Nuestra imagen que vimos donde coincidían estas 4 hormonas deben de coincidir con una activación matutina, que es cuando se produce el cortisol, posiblemente un ejercicio físico activo, intenso, que se haga por las mañanas, una producción de testosterona que nos mantiene alerta mental y físicamente, y las endorfinas. Todas ellas son compatibles con un cerebro que es frío y es calculador, que está apto para mover músculos, que está apto para realizar el ejercicio sin tropezarse, sin caerse, para hacer ejercicio sin lastimarse, tiene que estar perfectamente equilibrado la función mental con la función del ejercicio, la función del corazón también aquí está aumentada, la función de nuestras defensas, estas son las defensas innatas, no específicas, se activan todas ellas cuando están presentes todas estas hormonas. Entonces, nuestro cerebro clásicamente descrito izquierdo, ya vimos que no es tanto así, pero lo que se ha relacionado más con el movimiento, con la sensación, con el placer de hacer ejercicio, junto con el movimiento de músculos y corazón y nuestras defensas que en ese momento se activan. Nuestras defensas de barrera, de evitar las lesiones, también se evitan las lesiones internas. Y la otra parte, que es cuando nuestro físico está inactivo y se activa nuestro metabolismo, estas son las hormonas clave de la activación del metabolismo, vitamina D, insulina, endorfinas y melatonina que vimos en la imagen anterior. Estas vimos que son hormonas básicamente vespertinas. La vitamina D, una vez que ha pasado el pico más alto del sol, la insulina, una vez que comemos fuerte, que comemos una gran cantidad de comida nutritiva, entonces se produce un pico grande de insulina, nuestras endorfinas, que no nada más se liberan cuando hacemos ejercicio, sino cuando hacemos también una actividad que realmente nos causa placer, nos genera placer, y la melatonina, que nos permite el descanso y la renovación nocturna. Y en este momento, ¿quiénes están activos? El hígado, el páncreas, nuestras defensas específicas, se producen más anticuerpos, que son los que finalmente vencen a los virus, y nuestro cerebro o nuestras áreas cerebrales más activas, no necesariamente del lado derecho, que son más enfocadas al arte, a la creatividad, a la intuición, a la fantasía,
pues están más activas en ese momento. Entonces es el mejor momento para tener una actividad relajante en cuanto a la parte física, pero una actividad que active esta parte cerebral. Si nosotros en ese momento nos ponemos a pintar, nos ponemos a escribir, pues va a ser un momento en el que vamos a estar muy creativos, vamos a estar con una, bueno, ya vamos a estar contentos porque ya hicimos ejercicio, porque ya comimos. Entonces entra este ambiente de relajación propiciado por la vitamina D y entonces podemos crear, podemos hacer arte, podemos pensar en el futuro, proyectarnos, etcétera. Pues estos son nuestros relojes metabólico, físico y mental. Vamos a pasar a la siguiente imagen. Creo que esto ya está paralizado. A ver. No pasa a la siguiente imagen. Ahí está. Se fue muchas adelante. Espérenme tantito, ya nada más corrijo acá esto. Está muy lento esto. Ahorita están viendo, ok, esa es en la que estábamos, vamos a pasar a la siguiente, a ver si ahora sí se deja. Porque vamos a ver aquí estos ciclos hormonales que ya les había comentado. Sí, vamos a pasar a la siguiente. Los vamos a graficar y eso es lo que quiero que aparezca en nuestra gráfica. Lo que pasa es que parece que es muy pesada y no quiere pasar. Ahí está. Bueno, aquí es el ejemplo de un día. Sí, me pasó la que no era. Ahí están, los pulsos hormonales basales. Lo que les había dicho de las hormonas que nos activan y que nos relajan está presente acá. Acá este es un día. Si ven acá aparece el 0, las 0 horas, las 6 de la mañana, ahí todavía es de noche, está en azul. De las 6 de la mañana a las 6 de la tarde es el día, está aquí en amarillo, y en azul nuevamente desde las 6 de la tarde, que se pone el sol, hasta las 12 de la noche, y para comenzar al día siguiente. Entonces, cuando es de noche, se produce el pico de melatonina, del que ya había hablado. En la mañana, entre las 6 y las 10 de la mañana, se produce el pico de cortisol. Y quedamos que este pico de cortisol viene muy bien que haya también un pico de adrenalina, que haya un ejercicio físico intenso. Conviene también muy bien que haya endorfinas, producción de endorfinas cuando el cortisol está más alto. ¿Para qué? Para que se acaben de utilizar todas las proteínas que se tienen que renovar, que se acaben de degradar todas las proteínas viejas, se conviertan en energía, dejen ese hueco para que después llegue la insulina y empiece a llenar esas proteínas que hacen falta. Las vitaminas, la vitamina D, que es una hormona que se empieza a producir cuando hay sol, pero más cuando ha pasado el pico de mediodía y todavía durante toda la tarde y prácticamente la mitad de la noche, la vitamina D está en su pico todavía o en una actividad importante. La vitamina D, aunque se produce en el día, no es una vitamina que nos activa, es una vitamina que nos inactiva. ¿Por qué? Nos inactiva físicamente, pero porque activa nuestro metabolismo. Y sí nos ha pasado seguramente cuando ustedes se exponen mucho al sol, se han dado cuenta que el exceso de sol los relaja o hace que la tarde les dé sueño. Esa acción de la vitamina D, el exceso de la vitamina D, provoca esta sensación de sueño físico, de relajación muscular, pero precisamente porque se está activando el metabolismo en el que funciona la vitamina D, que es el metabolismo que nos protege, nuestras defensas, nuestra digestión, nuestra renovación de proteínas.
ahí actúa la vitamina D. Entonces conviene mucho que cuando tenemos el pico máximo de vitamina D, nosotros agreguemos otra hormona, que es la hormona de la alimentación, que es la insulina. Entonces conviene que por ahí de las 12, está en amarillo la insulina, aquí abajo, conviene que por ahí de las 11 o 12 comamos algo, alguna fruta, por ejemplo, nuestra comida más fuerte del día, que sea a las 14 horas, 15 horas, 16 horas, porque en ese momento conviene tener un pico de insulina que coincida con el momento en el que la vitamina D está más alta, para fomentar de manera sinérgica la activación metabólica, la relajación física, la activación metabólica. Y vean cómo la testosterona ya aquí va a la baja. La testosterona ha ido bajando todo este tiempo y ya una vez que nosotros consumimos nuestra comida más fuerte del día, entonces empieza a bajar la testosterona y la vitamina D, conforme se va utilizando, se va produciendo. Quiero recalcar nada más aquí que estoy hablando de la vitamina D no como un nutriente, sino como una hormona. La vitamina D en realidad es una hormona que no se le debería de llamar vitamina, es hormona D, si queremos hacer un neologismo acá. Aquí hago una propuesta, pero esto cada quien propone, o cada quien como se sienta. Yo aquí mi propuesta es que en la mañana prácticamente no haya nada de comida, porque el cortisol está produciendo comida a partir de nuestras proteínas, pero sí que haya un ejercicio para propiciar una actividad muscular y una renovación muscular. Siempre la hidratación es buena. Aquí hay un té, aquí hay un bote de agua. Es muy importante hidratarse todo el tiempo. Acá una manzana, posiblemente a las 12 del día. Acá una comida fuerte con un pico de insulina importante, siempre más agua. Posiblemente aquí algo de frutas también por ahí de las 19 horas. Y en la noche, pues un poquito más de té o café, como ustedes se sientan. Esta es una propuesta. Yo esta la recomiendo siempre a mis pacientes. Tengo un programa para los pacientes que veo que se llama el programa Meta 2020. En este programa yo les sugiero que hagan algo como lo que viene acá y les funciona bastante bien. Pero bueno, cada quien siempre tiene algunos ajustes menores, pero vean cómo esto es perfectamente compatible. Permite una activación física matutina y una activación metabólica vespertina. Este es el ejemplo de lo que yo suelo recomendar a mis pacientes, ¿no? Por la mañana, una activación física, coinciden los picos del cortisol, adrenalina y testosterona, con un ejercicio intenso que libera endorfinas, un ejercicio que puede ser cardiovascular, el que más les guste, de fuerza, de resistencia. Yo siempre recomiendo más el de fuerza. Actividad mental, lógica y resolutiva, que vimos, lo que predomina en el hemisferio izquierdo, una actividad que les protege en el caso del ejercicio, logra que no haya accidentes, logra sacar el máximo provecho del ejercicio. O la actividad lógica matemática también, si uno trabaja por las mañanas, una vez que ha hecho ejercicio, pues esta actividad lógico-matemática también se activa por la mañana. Y el ayuno matutino, que es el que les recomiendo, que hagan ejercicio en ayuno, hagan estas actividades matutinas en ayuno, permite que se utilicen las proteínas viejas, ¿no? Esta autofagia celular selectiva de las que hablaba. Al mediodía empieza la relajación física con el pico de vitamina D, con la presencia ya de algunos picos de insulina, pues, y la disminución de los picos de cortisol, adrenalina y testosterona. Ya por la tarde hay una verdadera activación metabólica una vez que comimos nuestra comida principal por acción de la insulina y renueva lo que el cortisol destruyó. Procurar entonces que la comida sea completa, proteínas, vitaminas, minerales, fibra, todo lo que ya hemos visto en pláticas anteriores. La actividad
física o mental, en este momento de la tarde debe ser relajante. Si ustedes no quieren hacer ejercicio o no pueden, por cuestiones de horario, hacer ejercicio por la mañana, lo pueden hacer por la tarde, pero que sea un ejercicio más tranquilo, más leve, más de tono muscular, fuerza y tono muscular sin llegar al agotamiento, pasear a la mascota, convivencia familiar, convivencia social. Ahorita tenemos restringida la convivencia social, pero está la convivencia familiar o la convivencia en línea, la lectura, la escritura, el arte, por la tarde. Y por la noche necesitamos realmente tener una activación mental. La vitamina D fomenta esta activación mental junto con la melatonina y la hormona del crecimiento, que no la he mencionado, pero las tres actúan en la noche para que nosotros podamos formar conexiones nerviosas. Se desarrollan nuestras neuronas, se desarrollan nuestras conexiones nerviosas, y nosotros es en ese momento de la noche cuando más aprendemos, cuando más asimilamos, cuando más podemos planear, cuando nos volvemos más creativos, si es que estamos despiertos, pero también la creatividad se da en la noche con el sueño, y a veces nos levantamos después de un sueño y nos damos cuenta que ya resolvimos algún problema, porque por la noche se estuvieron consolidando todas las funciones mentales y formando, cambiando la estructura del cerebro para integrar a todas estas vivencias de los días anteriores y poder planear a futuro. Pero bueno, este es más para enfoque del neurólogo, del psiquiatra que ven toda esta parte. Me parece muy, muy interesante cómo en la noche es cuando más se activa nuestro cerebro en cuanto a la parte de creatividad. Bien, vamos a ver un ejemplo, no sé qué tanto tiempo nos quede, de asincronía metabólica. Asincronía quiere decir que no están sincronizadas nuestras hormonas con nuestra activación física y mental. Primero quiero hablar del switch metabólico, creo que no lo he tocado en esta serie de pláticas. El switch metabólico es, hay que tener mucho cuidado de que nuestro metabolismo no se vuelva un metabolismo almacenador, que más bien sea un metabolismo productor de energía. Y aquí es donde hay que tener mucho cuidado con esta hormona insulina, porque la hormona insulina, cuando está en exceso, bloquea a todas las demás hormonas mencionadas. La insulina en exceso bloquea la acción del cortisol, bloquea la acción de la adrenalina, bloquea la acción de la testosterona, bloquea la acción de las endorfinas cuando está en exceso. Cuando está en una cantidad adecuada, no hay problema, y sobre todo cuando está más en la tarde, en el turno vespertino, esta insulina coincide con el momento de relajación física. Y ahí está bien que esté presente la insulina. Pero si la insulina está presente en exceso desde la mañana, nos puede generar que coincida con el ciclo del cortisol, y entonces, como les decía, la insulina es un mensajero que dice que hay energía, que hay nutrientes, porque comieron bastante en la mañana, pero aparte el cortisol está produciendo energía a partir de nuestras proteínas, entonces da un exceso de energía. Y este exceso de energía no es bueno porque va y se almacena. Sube la glucosa en nuestra sangre, sube nuestra presión arterial, propicia el sobrepeso y la obesidad, porque están coincidiendo dos ciclos hormonales que no deben de coincidir, pero además la hormona insulina está en exceso porque quizás hayan desayunado algo muy, muy fuerte, ¿no? Un desayuno abundante, con abundante cantidad de carbohidratos, que coincide con un ciclo de cortisol activo, pues hace que todo lo que se consuma a esa hora prácticamente se almacene, y sobre todo si no hicieron ejercicio en ese momento. Y bueno, pues una dieta con insuficiencia de vitaminas y minerales, pues también no nos permite formar energía, y por eso más bien las nutrientes se van a la vía del almacenamiento. Entonces, si vamos a comer algo que sea nutritivo, no como acá aparece
unos productos que son altamente calóricos, sobre todo carbohidratos. Si nosotros comemos esto, pues no estamos consumiendo nutrientes. Todo esto no puede transformarse en energía porque ya hay un cortisol que está produciendo energía, y entonces se va hacia el lado del almacenamiento. Y bueno, la sincronía o la coincidencia en tiempo que tiene que haber en los ciclos hormonales es clave, ¿no? Es el motivo de esta plática. Debe de haber esta sincronía de actividades físicas, mentales y metabólicas. Cuando hay una asincronía, pues hay un desajuste, ¿no? Por la noche, un ejemplo de asincronía o falla metabólica o falla hormonal es cuando ustedes comen, por ejemplo, abundantemente, a cualquier hora del día, pero en la noche, por ejemplo, si comen de forma abundante no los deja dormir, no van a poder dormir, van a tener insomnio. Si por la noche hacen un ejercicio intenso, tampoco los va a dejar dormir, porque están produciendo cortisol, adrenalina en un momento en el que no se debe de producir. Igual aquí la insulina en exceso. Entonces, esto provoca el insomnio. El no dormir porque están haciendo una tarea, un trabajo, porque se quedan viendo sus pantallas, también hace que no se produzca suficiente melatonina. El café en exceso a algunas personas les hace daño, a mí en lo personal no me hace daño. La luz azul, en general, toda la luz hace daño en la noche, toda. Si hay luz en la noche, no van a poder dormir, hay que apagar luces. Lo vimos cuando vimos la plática de día, noche y COVID-19. Por la mañana, ¿qué puede desajustar nuestros ciclos hormonales? Si nos quedamos dormidos hasta tarde, un momento en el que debemos estar activos, seguimos dormidos, ¿no? Nos despertamos a las 12 del día, no es correcto. A las 6 de la mañana que empieza el ciclo de cortisol, ahí es cuando nosotros tenemos que despertar y activarnos, porque si nos quedamos hasta tarde, en un momento del día clave que debemos estar activos, estamos inactivos físicamente. No activarse, no exponernos a la luz del sol, no socializar, pues todo esto nos causa daño físico y mental, ¿no? No exponerse a la luz del sol. Para todos mis pacientes que están en confinamiento, que no salen de sus casas, para poblaciones susceptibles de tener riesgo por deficiencia de vitamina D, yo les doy un suplemento de vitamina D en una dosis suficiente. Normalmente las dosis de vitamina D no son adecuadas, no tenemos buenos suplementos de vitamina D, entonces yo tengo que mandar a hacer un suplemento de vitamina D que tenga la cantidad suficiente para una persona que no se expone al sol. Entonces, poblaciones que no se están exponiendo para nada al sol necesitan de la vitamina D, necesita suplirse. Y bueno, pues si para colmo no socializamos porque no salimos de casa, pues también esto nos afecta como individuos, como especie social que somos. Entonces tenemos que idearnos una forma de socializar para no irrumpir en nuestros ciclos hormonales. Y ahí es en donde entran varias plataformas para conectarnos en línea, para socializar en línea. Esto que yo estoy haciendo es una forma de socializar con ustedes y de mantenerme sano. Por la tarde, también no debe de haber exceso de carbohidratos procesados o refinados, tampoco por la mañana. Y bueno, el estrés físico, el estrés mental, el estrés metabólico. Aquí puse una persona en estrés, una persona en cama en la tarde, y el exceso de carbohidratos, productos procesados y refinados, pues todos ellos generan una asincronía metabólica. Y voy a pasar ahora a una gráfica en donde se ve una verdadera asincronía metabólica, es un verdadero caos metabólico. No se asusten, por favor, vamos a tratar de ver un poquito qué está pasando acá. Esta es una asincronía metabólica perfecta que lleva a la enfermedad. ¿Qué pasa a una persona que a las 2, 3 de la mañana no puede dormir, tiene insomnio y come un poco ahí y ve un poco sus pantallas? Se produce un pico de insulina donde no debe haber. La melatonina disminuye en ese momento porque se prendieron pantallas, y aquí tenía que llegar a su pico la melatonina. Se produce, el cortisol está un poco alto acá,
testosterona que empezaba a subir no acaba de subir bien. Entonces se vuelve todo un relajo en la noche si alguien se despierta y empieza a hacer actividades que no debe hacer, como ver su celular y comer. En la noche, prohibido. En la mañana, como ya no se durmió bien, no hubo un sueño reparador, sonó el despertador a las 5:30, entonces se rompe abruptamente nuestro ciclo de melatonina, gracias al despertador, prendemos luces, nuestro cortisol va hacia la alza, pero a las 7 de la mañana se nos ocurre desayunar un alimento rico en carbohidratos. Aquí sugieren un alimento rico en harinas, harina de trigo, un café ahí, un jugo también rico en carbohidratos que producen un pico muy alto de insulina. Y lo que les decía en la plática, la insulina en exceso bloquea a todas las demás hormonas del metabolismo. Entonces, el cortisol, que está aquí en café, que tenía que llegar a su pico máximo, no logra llegar a su pico máximo porque es interrumpido por la insulina y están ahí actuando al mismo tiempo. No pueden actuar al mismo tiempo, pero aquí en este momento que se cruzan, es un momento clave porque es un momento en el que la glucosa en nuestra sangre va a estar aumentada. Y vamos a tener propensión a diabetes e hipertensión si hacemos esto. Entonces, en la mañana definitivamente no debe de haber desayunos tan abundantes en carbohidratos y en general yo no recomiendo el desayuno. Yo recomiendo que la mañana es un momento de ayuno, es un momento para ayunar y quizás comer algunas frutas ligeras, pero no en el momento máximo del cortisol, darle nosotros alimento. Vean cómo el cortisol, que no pudo llegar a su pico máximo en la mañana, toda la tarde va a estar intentando llegar a su pico máximo y todo el tiempo va a estar el cortisol alto. A la larga, este cortisol alto durante todo el día es el que genera un estrés metabólico que lleva a la enfermedad. La insulina alta en este momento, a mediodía, se les ocurrió comer aquí algunos Doritos, algunos, ¿cómo se llaman estos? Sí, algunos tentempié lleno en carbohidratos, con un refresco también aquí, crea otro pico de insulina. Si la testosterona ya estaba bajando, vuelve a bajar más por el pico de insulina. El cortisol que ya estaba intentando subir, vuelve a bajar por el tentempié que tomaron aquí de media mañana con un alimento no sano. Y bueno, a la hora de la comida, pues una comida abundante. Aquí puse un ejemplo de pasta con refresco. También se va hasta arriba la insulina y acaba bloqueando a todas las demás hormonas. Total que la testosterona, la melatonina están prácticamente en cero. Y bueno, este pico de cortisol que no pudo haber en la mañana, pues en la noche se va a presentar algunos picos, tanto por el estrés también que tienen ustedes, como porque no hubo un pico en la mañana, o porque estuvo suprimido durante todo el día, este cortisol intenta subir, y en la noche el cortisol no lo debemos encontrar porque nos va a ocasionar insomnio, ansiedad, insomnio en la noche. Si tenemos ansiedad, insomnio en la noche es por el cortisol, pero el cortisol no necesariamente es por un estrés físico, digo mental, es por un estrés físico también. Entonces, tanto quedarnos pensando mucho en un asunto como por no haber dormido bien, como por haber comido exceso de carbohidratos, pues todo esto crea que en la noche no haya esa estabilidad tan simple, tan llana como la vimos cuando hablábamos de la sincronía metabólica. En esta asincronía todo se viene abajo, la persona que está aquí va a subir de peso, va a tener enfermedades metabólicas, hipertensión, diabetes, dislipidemia, el colesterol por los cielos, triglicéridos. ¿Por qué? Porque primero, no hay ejercicio. Segundo, no, hay un exceso de carbohidratos refinados. Tercero, hay pantallas en la tarde, en la noche, en la madrugada, donde no debe de haber, y todos los ciclos hormonales están interrumpidos. ¿Quién de ustedes se sintió identificado con este ciclo hormonal? Bueno, quien se haya sentido identificado, pues ya es momento de hacer algo.
para estabilizar sus hormonas. Bien, pues terminamos la plática, solo unas conclusiones útiles ante el COVID-19. La variación circadiana de las hormonas, circadiana se refiere al ciclo del día, tarde y noche, permite el crecimiento, maduración, fortalecimiento, protección y renovación de todos nuestros órganos y sistemas. Fue el motivo de la plática. Todas las enfermedades metabólicas, todas, incluyendo el cáncer, que no lo he mencionado, pero también mejoran cuando se conservan los ciclos hormonales y empeoran cuando se rompen estos ciclos hormonales. La alternancia de hormonas del día y de la noche, de la activación y de la relajación, fortalecen la inmunidad tanto innata como la adquirida. Lo que vimos que unas hormonas fortalecían un tipo de defensas y otras hormonas fortalecían otro tipo de defensas. Si estamos en un ciclo asincrónico como el que acabamos de ver, ni unas acaban de actuar ni dejan actuar a las otras y viceversa. Entonces, no vamos a tener nuestro sistema inmunológico al 100% como lo queremos tener, o el 120%, con sus reservas. Podemos ayudar a nuestros ciclos hormonales sincronizando las actividades que sinergizan con ellos, ¿sí? Entonces, como les decía yo, cortisol y adrenalina se producen más fácilmente en la mañana, pues es el momento de hacer un ejercicio intenso, si es que el ejercicio intenso es lo que les sienta bien y les causa placer para que se produzcan endorfinas. Pero si lo que les gusta es un ejercicio relajante, tipo yoga, por ejemplo, un yoga muy tranquilo, pues quizás el mejor momento sea para hacerlo en la tarde cuando no hay cortisol y adrenalina y cuando ustedes están en una fase de relajación, de inactividad física, para poder darle tono y fuerza a sus músculos de una manera suave. Pues ese es el mejor momento, ¿no? Y comer una comida nutritiva, el mejor momento es en la tarde, aunque puede ser en la mañana, pero ahí es donde ya pues necesitaría yo más bien ver cómo lo están haciendo para dar algunas recomendaciones ya más específicas para cada quien. Las endorfinas son clave para el bienestar, siempre buscar el balance entre la salud y el placer. Les decía, hay que tener actividades placenteras, lo que les genere placer, obviamente sin que genere disturbios o daños a terceros. Es importante que el placer sea interno, que el placer sea armónico, que el placer sea entre todos, conviviendo entre todos, para el beneficio de todos. Y en eso nos vamos a enfocar en la próxima plática de COVID que vamos a dar. Estos son mis datos para quien me quiera contactar. Estoy en Sender Oaxaca, así me encuentran en Facebook, en Instagram, en YouTube. También doy teleconsulta, no doy prácticamente casi consultas presenciales, todo es a distancia. Pueden coordinar una cita llamando a estos números, pero también a través de la aplicación del expediente electrónico. Y pues preguntas y respuestas, rápido, tenemos un minuto para preguntas y respuestas, pero si ustedes me escriben por YouTube, por Facebook, es muy probable que les pueda contestar sus preguntas. Adriana Colín, ¿qué tal, Adriana? Tengo una duda, doctor, ¿por qué algunos que practican físico-constructivismo se inyectan insulina? Entiendo que puedo ayudar a crecer el volumen, pero puede ser malo o no. Si no es correcto, definitivamente puede causar muchos problemas la inyección de insulina. Para el físico-culturista, definitivamente la mejor forma de producir insulina es consumir las proteínas. Las proteínas, en forma de suplementos, producen insulina natural, pero definitivamente no se debe de inyectar en ningún momento la insulina ni otros anabólicos que se inyectan normalmente, la testosterona, la insulina. Definitivamente no se deben de inyectar las proteínas mismas, tienen que ingerirse las proteínas. Entonces, no, está muy mal hacer eso. Araceli Villarreal, nuevamente, mi fan número 1. Muchos hacemos ejercicio, pero no sabíamos todo esto. Gracias, gracias Araceli por escucharme todo el tiempo. Gracias a todos los que escuchan esta plática y los que escuchan la retransmisión. Pues vamos a la siguiente plática el próximo jueves. Vamos a ver qué es lo que podemos hacer todos juntos como sociedad en contra del COVID-19, de esta enfermedad que
tanto daño nos sigue causando, pero más que nada porque nosotros nos causamos el daño por la misma enfermedad, tanto por el estrés que nos genera como por no hacer las cosas como deberíamos hacerlas para mantener nuestra salud. Bien, pues muchas gracias Corpo Sano, muchas gracias Jaime por la invitación y estamos en contacto en el siguiente jueves a las 10 de la mañana.